Tener dinero te permitirá descubrir tus talentos ocultos y tener la vida de tus sueños. Para muchos, la pobreza es un signo de una vida honrada y modesta. Sin embargo, se trata de un estereotipo anticuado y perjudicial que nos impide tener una vida plenamente feliz y exitosa. No podemos desarrollar nuestro potencial y descubrir los talentos ocultos que cada uno de nosotros posee a menos que tengamos el dinero para hacerlo. El dinero también ofrece libertad de elección. Cuando no compremos algo que no sea por falta de recursos, sino porque hemos elegido conscientemente no hacerlo. El desarrollo personal es el principal objetivo que debemos perseguir en nuestra vida. Existen 3 elementos que forman la base de nuestra existencia. Son el cuerpo, la mente y el alma. Ninguno de estos 3 es mejor que el otro. Todas son necesarias y ninguna de ellas puede vivir como una entidad completa si alguna de las otras se ve privada de vida y expresión. Si vivimos para ensalzar una a expensas de las otras 2, al final solo sufriremos. El alma, la mente y el cuerpo merecen la misma atención para que podamos tener una vida feliz. Al oír la palabra ciencia, nos imaginamos la física, las matemáticas o la biología. Sin embargo, Wattles cree que el hecho de hacerse rico también pertenece al conocimiento científico, ya que tiene una serie de reglas y leyes que debemos seguir y obedecer. La forma de conseguir riqueza se rige por estas reglas específicas, por lo que es mejor que las aprendamos. Quien lo haga se hará rico con total seguridad. Una de las ideas erróneas más populares es que para hacerse rico o acumular riqueza hay que ahorrar dinero y vivir en una austeridad constante. Sin embargo, la vida misma está llena de ejemplos de todo lo contrario. Las personas que se esfuerzan por ahorrar algo de dinero suelen acabar siendo pobres, mientras que los ricos son grandes derrochadores, y parece que cuanto más gastan, más ricos se hacen. Hacerse rico no se debe a hacer cosas que otros no hacen. Por lo general, 2 personas que se dedican a la misma profesión suelen trabajar casi de la misma manera, y sin embargo, una sigue siendo pobre o incluso se arruina, mientras que la otra se enriquece. Hacerse rico no es magia ni cuestión de suerte, es una ciencia exacta que funciona con sus propias leyes. Llegados a este punto, debemos recordar que desear ser rico es algo totalmente normal y no hay que avergonzarse por ello. Es más, ganar dinero es una ciencia exacta. Por lo tanto, cualquiera que la domine se hará rico. ¿Sabías que tu origen, tu entorno o tus talentos no definen tu capacidad para ganar dinero? Nuestro pensamiento crea cosas a partir de la sustancia original viva. A menudo culpamos a los demás de nuestra incapacidad para hacernos ricos. Pensamos que ellos han monopolizado la riqueza y que, por tanto, no nos queda nada que conseguir. Es cierto que algunas áreas empresariales son de difícil acceso, pero no todas. Además, existen muchos otros canales a través de los cuales uno puede hacerse rico, y estos canales siempre están disponibles para nosotros. Existen ciertos factores externos que influyen en las posibilidades que tenemos de emprender. Una determinada etapa de la evolución social, conflictos violentos, colapso económico general, etc. Sin embargo, incluso en épocas como esta, siguen existiendo muchas oportunidades para el que decide seguir la corriente de las últimas tendencias, o incluso predecir cuáles serán, en lugar de nadar a contracorriente. La sustancia original inicialmente carece de forma, y nosotros se la damos gracias al poder del pensamiento. La sustancia original se desarrolla según los sentimientos, los pensamientos, las formas y los procesos que se ven en la naturaleza. Es la expresión visible de una idea en su forma más pura. En cuanto esta sustancia que no tiene forma empieza a tener una forma, adoptará esa forma. Lo mismo ocurre con el movimiento, ya que el pensamiento es lo que hace que este movimiento se produzca. Todas las cosas fueron, son y serán creadas de esta manera. Puede sonar exagerado y dar la impresión de un misticismo injustificado. Sin embargo, analicemos la tesis mencionada anteriormente con más detalle. Nuestro universo es la sustancia original que tomó forma gracias al poder del pensamiento. Los sujetos pensantes somos cada uno de nosotros. Ahora bien, si piensas en un coche, el vehículo no aparecerá de inmediato ante ti. Sin embargo, la energía creativa de la sustancia original comenzará a trabajar para traer ese coche hacia ti.
A medida que imagines y empieces a pensar en ello intencionalmente, el universo empezará a ayudarte, permitiéndote ganar más dinero o encontrar la oferta de tus sueños. Nuestros pensamientos crean la realidad en la que vivimos. Por tanto, para que algo exista, primero tenemos que imaginarlo y darle forma. Para empezar, deja de responsabilizar a los demás de tu vida. También ayudaría que abandonaras la creencia de que existe una fuerza externa que quiere mantenerte pobre y sin recursos. Tu pensamiento es determinante, así que utilízalo para cambiar tu vida y desear cosas diferentes. No tengas miedo de soñar a lo grande, pero hazlo poco a poco, ya que tienes que descubrir por ti mismo que tu pensamiento tiene el potencial de generar riqueza. ¿Sabías que los recursos naturales nunca se agotarán, pero debemos utilizarlos con prudencia? Crea una imagen mental de lo que quieres. No basta con tener un deseo general de riqueza. Todo el mundo tiene ese deseo. Tampoco basta con tener el deseo de viajar, ver mundo, vivir mejor, etc. Para que las cosas sucedan, hay que ser lo más específico posible con las cosas que se desean. Aprende a definir con detalle lo que quieres. Imagina su aspecto, olor y lo que te podría hacer sentir. Cuando queremos hacer realidad nuestros sueños, siempre partimos de una idea general de lo que queremos. Mucha gente se queda ahí, sin atreverse a ir más allá. A menudo, eso ocurre porque no sabemos cómo conseguir nuestros deseos. Wallace Wattles afirma que cuanto más elaborado sea nuestro sueño, más rápido se hará realidad. Debemos intentar ser concretos y específicos, evitando por completo la vaguedad. Repasa tus deseos y sueños. Piensa exactamente en lo que quieres. A continuación, crea una imagen mental clara de ello. Recuerda constantemente esa imagen como tu objetivo, del mismo modo que un arquero mantendría sus ojos en el blanco. Para ello, no tienes que hacer ejercicios de concentración ni rezar para que ocurra. Estas cosas son beneficiosas, pero no son la prioridad para lograr tus objetivos. Todo lo que necesitas es saber lo que quieres y desearlo con la suficiente intensidad como para que permanezca en tu mente. Si no quieres realmente hacerte rico, de tal manera que el deseo sea lo suficientemente fuerte como para mantener tus pensamientos orientados al objetivo, como el polo magnético mantiene la aguja de la brújula, difícilmente valdrá la pena que intentes llevar a cabo las instrucciones dadas en este libro. Wallace D. Wattles. Dedica todo el tiempo libre que puedas a definir esa imagen mental. El truco es que, con el tiempo, te darás cuenta de que pensar en algo que quieres no requiere tanto tiempo, energía y esfuerzo. Son las cosas que no te interesan las que absorben la mayor parte de tu energía. Del mismo modo, puedes hacer un seguimiento de las cosas en las que fijas demasiada atención, pero que no contribuyan a lograr tu objetivo, y empezar a deshacerte de ellas. ¿Sabías que cada deseo es el esfuerzo de una posibilidad no expresada que está entrando en acción? Para hacerte rico, necesitas usar tu fuerza de voluntad únicamente en ti mismo. Obligar a las personas a actuar en contra de su voluntad, tanto mental como físicamente, está mal. Cuando aplicas tu fuerza física para que los demás hagan lo que quieres, les reduces a la esclavitud. Cuando intentas influir en ellos mentalmente, los resultados serán los mismos. Lo único que difiere es el método o el cómo. Sin embargo, el principio es el mismo. Obtener algo de la gente ejerciendo tu poder mental y físico es un claro engaño. Aunque solo desees el bien de otra persona, no tienes derecho a ejercer tu poder físico o mental sobre ella. Un error común que cometemos muchos de nosotros es intentar forzar al universo a que haga realidad nuestros sueños mediante nuestra fuerza de voluntad. Este intento es infantil y erróneo. La metáfora que utiliza Wattles es la de una persona que intenta provocar la lluvia o convencer a Dios para que haga realidad nuestros deseos. No hay que utilizar la fuerza de voluntad para convencer a una divinidad obstinada o para hacer que fuerzas poco amistosas y rebeldes cumplan con nuestra voluntad. La sustancia original es amigable y accesible para ti. Solo cuando sepas qué pensar y qué acciones emprender, deberás utilizar tu fuerza de voluntad para hacer las cosas correctas. Ese es el uso correcto y legítimo de la voluntad para conseguir lo que quieres. Utilizarla para dirigirte a la dirección correcta.
Puedes utilizar tu fuerza de voluntad para pensar y actuar de una manera determinada. No intentes expresar forzadamente tu voluntad, tus pensamientos o tus ideas en el entorno con el objetivo de influir en las cosas o en las personas. Mantén siempre tu mente donde debe estar, dentro de ti. Allí podrás lograr más que en cualquier otro lugar. Usa tu mente para formar una clara imagen mental de lo que quieres y mantén ese objetivo con fe, valor y determinación. Y utiliza tu fuerza de voluntad para que tu mente funcione como debe. Cuanto más consistentes sean tu fe y tu propósito, más rápido te enriquecerás, porque causarás muchas impresiones positivas sobre la sustancia original. No las contrarrestarás ni sabotearás con creencias negativas. Si quieres que ocurran cosas buenas, ¿por qué desear lo peor? ¿Sabías que, supongamos que intentas hablar, investigar o reflexionar sobre el origen de la pobreza? En ese caso, tu mente proyectará esta imagen sobre la sustancia original y así difícilmente te enriquecerás. No te preocupes por las causas, busca la solución. Con el pensamiento, las cosas que deseas son traídas a ti. Con la acción, las recibes. El pensamiento es el poder creativo, el empuje o la fuerza que hace que se manifieste la capacidad creativa. Tener pensamientos específicos te hará rico. Sin embargo, no debes confiar únicamente en el pensamiento, pues también debes prestar atención a la acción y al desarrollo personal. La falta de conexión entre el pensamiento y el esfuerzo individual es el punto que muchos de nosotros pasamos por alto. Si no te esfuerzas, no tendrás la cartera llena. En este punto crucial de la ciencia de hacerse rico, debemos unir el pensamiento y la acción individual. Hay personas que, intencionadamente o no, ponen en marcha las fuerzas creativas de la sustancia original mediante la persistencia de sus deseos. Sin embargo, siguen siendo pobres porque nunca se preparan para que sus deseos adopten la forma adecuada. ¿Cómo has ideado tu pensamiento? Es hora de pasar a la acción. Ahora no puedes actuar ni en el pasado ni en el futuro. El primero ya se ha ido, mientras que el segundo aún no está aquí. Por lo tanto, ambos son inexistentes. Solo puedes actuar en el presente porque es la única realidad temporal de la que dispones en el espacio dado. Actúa ahora, no pienses en el futuro. Es la regla de oro. Aunque tu entorno no esté bien en este momento, no significa que nunca lo vaya a estar. Mantente centrado en el presente. Ahí es donde eres más fuerte. De lo contrario, acabarás mucho más débil y con la mente dividida. Una vez que hayas enviado un estímulo creativo a la sustancia original, empieza a actuar sobre ella. Nunca obtendrás ningún resultado si te sientas a esperar. Ahora es el único momento que tienes a tu disposición. Si quieres prepararte para lo que deseas, debes empezar ahora. Para tener éxito en un negocio, hay que tener las cualidades que éste requiere. Tanto si quieres ser bailarín de salón, presentador de televisión o dirigir un negocio de jardinería, necesitarás las cualidades y habilidades que exige el ámbito específico. Todos somos conscientes de ello. Del mismo modo, nadie puede tener éxito en el ámbito mercantil si no tiene conocimientos ni habilidades comerciales. El hecho de que tengas una facultad o un equipamiento bien desarrollado requerido en tu vocación particular no significa que te harás rico. La forma de hacer las cosas de un individuo es el resultado directo de su forma de pensar. Wallace D. Wattles. Las distintas cualidades, habilidades y facultades son solo herramientas. Nosotros somos los que podemos hacer que éstas funcionen de la manera adecuada. Por ejemplo, una persona puede coger una sierra, un buen cepillo, unos clavos, etc., y construir un mueble excelente. Otra persona podría coger las mismas herramientas e intentar duplicar el artículo, pero su producción será un desastre. Esto significa que no sabe cómo utilizar las herramientas. Los diversos conocimientos y facultades de tu mente son las herramientas y los medios para llevar a cabo el trabajo necesario para hacerte rico. Será fácil conseguir éxito y beneficios si estás en el negocio correcto con las condiciones mentales adecuadas. La mejor profesión para ti será la que aproveche tus aptitudes al máximo, aquella para la que eres más apto por naturaleza.
Puede que os parezca sorprendente, pero todos podemos tener éxito en cualquier ámbito profesional. Incluso si no tenemos el talento adecuado para ello, podemos desarrollarlo y triunfar. Para conseguirlo, tendrás que aprender nuevas habilidades y no centrarte solo en aquellas que ya dominas. Puedes ganar dinero rápidamente si te esfuerzas. Si te entregas al trabajo, serás el más capacitado. Debes hacer lo que quieres hacer. Esforzarte en lo que tu corazón desea es vital, ya que no existe un motivo real para vivir si te ves obligado a estar siempre haciendo algo que no te gusta hacer. Por supuesto, es imprescindible poder hacer lo que quieres hacer. El deseo de hacerlo es una prueba suficiente como para certificar que tienes el poder de hacerlo dentro de ti. Hacerse rico es una ciencia exacta, ya que sigue la lógica de causa y efecto y opera según leyes funcionales. Para empezar, tenemos que entender que todo en el mundo está hecho por la sustancia original. Esta sustancia es eterna, pero sin forma. Es nuestro pensamiento el que la hace adoptar una forma y producir el mundo de los fenómenos invisibles. Por tanto, cuando pensamos en cosas, cuando imaginamos, no debemos concentrarnos en lo negativo, ya que puede convertirse en nuestra realidad. Habiéndonos dado cuenta del inmenso poder del pensamiento, debemos asumir la responsabilidad que conlleva. Muchas personas tienen miedo a asumirla, y por eso sus sueños y aspiraciones nunca se harán realidad, ya que estos se quedarán en algún lugar del fondo de la mente. Estas personas optan por culpar de sus fracasos al mundo exterior, a Dios, a la mala economía, etc. Asumir la responsabilidad de lo que uno quiere es difícil, pero compensa con creces. No hay nada malo en desear ser rico, porque el dinero es la energía que nos impulsa en la búsqueda de la felicidad. Cualquiera puede ser rico. En primer lugar, hay que imaginar con el más mínimo detalle lo que supondría para ti. A continuación, cuando tu imagen mental esté lista, sigue adelante y empieza a ponerla en práctica, paso a paso, detalle a detalle, tal y como la has previsto. Pasa a la acción y trabaja por conseguir tu objetivo.